Entonces, ¿qué crees tú acerca de la gracia? Vamos a hablar sobre cómo la obra del Espíritu va desde el mismo despertar de nuestra conciencia de Dios hasta el glorioso final que nos espera. Así que esta mañana te voy a mostrar algo y contarte una pequeña historia. Cuando Ken y yo nos mudamos a Fresno, hemos tenido el privilegio de ser dueños de 2 casas en nuestra vida hasta que llegamos aquí. Y ambas casas tenían más de 100 años, y eso es porque realmente nos encantan esas casas antiguas. Llegamos a Fresno y nos dimos cuenta de que hay muy pocas casas antiguas y la mayoría de las que hayan pertenecido a la misma familia por un par de generaciones. Y no pudimos encontrar una casa antigua. Pero lo que sí encontramos un día fue el Museume, que está justo en el centro de Fresno, justo en las orillas del centro de Fresno. Ahora, lo que me encanta de esta casa, y ninguna de las casas que he tenido en mi vida ha tenido esto, es que tiene un gran porche antiguo que rodea la casa. Y puedes ver la puerta, y dentro de esa casa hay tesoros esperando a ser descubiertos. De hecho, regresamos a casa con rollos de un piano mecánico que pudimos tocar en nuestro propio piano mecánico. Tesoros. Los tesoros abundan dentro de esa casa. Así que, mientras pensamos juntos esta mañana sobre la gracia, te voy a invitar a que pienses en esta casa, que pienses en el porche, que pienses en la puerta y que pienses en el interior. Así que ten eso en mente. Te voy a pedir que tengas un par de cosas en mente esta mañana. Vamos a pasar a la escritura y la semana pasada llegamos más o menos al versículo 9, así que ahí es donde vamos a empezar esta semana. Acompáñenme a salud, sí, Primera de Corintios 2, comenzando con el versículo 9. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Recuerden, eso es Jesús citando la escritura en Isaías. Así que este ha sido el plan de Dios desde el principio, pero Dios nos lo ha revelado, tanto a los corintios como a esta comunidad de creyentes, Dios nos lo ha revelado por medio de su Espíritu. El Espíritu lo escudriña todo, incluso las cosas profundas de Dios. Porque, ¿quién de los hombres conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Y podrías leer eso como hombre o mujer. De la misma manera, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que podamos entender lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Esto es lo que hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con palabras enseñadas por el Espíritu, expresando verdades espirituales en palabras espirituales. El hombre sin el Espíritu no acepta las cosas que vienen del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. El hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él mismo no está sujeto al juicio de nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor para que pueda instruirlo? Pero nosotros, hermanos, tenemos la mente de Cristo. Oremos. Padre Celestial, te pedimos que nos reveles tu mente, que nos ayudes a no pronunciar palabras que no sean de tu mente. De hecho, Señor, te pedimos que uses tu espíritu esta mañana para hablar a nuestros corazones
incluso en formas que a primera vista nos pueden parecer tontas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así que voy a pedirles que coloquen 3 alfileres en esta escritura. Pon un alfiler en el verso 10. Cuando digo eso, quiero decir que lo mantengan en mente porque volveremos a ello. Versículo 14 y versículo 15. Ahora vamos a recorrer 3 movimientos del espíritu que tal vez para algunos de ustedes solo sean un repaso, y para otros puede ser algo que resuene en su corazón, que su corazón simplemente lo confirme, acompañado de una nueva imagen o metáfora en la forma del Museo Mehaus. La primera fase de la obra del Espíritu en nosotros es ven y ve. Ahora, quizá notes que en la parte de atrás de tu boletín esta mañana hay un espacio para llenar. A algunos de ustedes les gustan los ejercicios de llenar los espacios en blanco. A mí en lo personal no me encantan, pero si eres de esas personas que piensan así, usa ese espacio para llenar esta mañana. La idea es que el Espíritu va delante de nosotros. El Espíritu está dando testimonio a cada ser humano de maneras que conocemos y de maneras que no conocemos, pero el Espíritu está abriendo la oportunidad de reconciliación con Dios a cada ser humano en la tierra. Y tratamos de trabajar junto con el Espíritu en eso, a través de cosas como la transmisión misionera mundial, a través de cartas a nuestros amigos, a través de mensajes de texto que enviamos desde la iglesia. Trabajamos junto y al lado del Espíritu Santo, pero Dios se acerca a nosotros antes de que nosotros nos acerquemos a Él. Y el Espíritu despierta un deseo dentro de los seres humanos de conocer a Dios. Cada uno de ustedes tuvo un despertar por parte del Espíritu Santo que vino a ustedes para hacerles saber que son importantes para la obra de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Tú le importas al Espíritu y la gracia ofrece libertad. No creo que ninguno de nosotros haya sentido que nunca hubo momentos en nuestra vida en los que estábamos en un lío. Si nunca has estado en un lío, me encantaría escuchar tu historia. Pero creo que la mayoría de nosotros podemos identificarnos con eso. Y el Espíritu nos ofrece una manera de salir de ese lío y entrar en el mensaje de Dios mismo. Y esa es una libertad tanto para como una libertad de lo que estamos experimentando. Estamos invitados a responder, pero no estamos obligados. Nunca he estado más convencido de que uno de los actos más grandes de respeto y amor que Dios nos ofrece es el libre albedrío. Ahora, hay otros que lo ven diferente, pero yo doy testimonio de observar a las personas, de observarme a mí mismo y de saber que Dios me ha dado la opción. Él no coacciona, Él no obliga. Él no manipula. Él ofrece y es nuestro lugar responderle a Él. Y Dios hizo eso porque así fue como nos diseñó. En el jardín, Adán y Eva eran personas que tenían decisiones que tomar. Y aunque algunas de nuestras decisiones no parecen ser tomadas libremente, Dios respeta las decisiones que sí tomamos. Y cuando caminamos hacia Él, podemos estar seguros de que Él ya ha estado acercándose a nosotros. Ahora, una vez más, eso es algo en lo que no todos creen. Hay personas que creen que no tenemos elección. Simplemente somos productos de nuestra crianza y nuestra naturaleza, y que no podemos tomar decisiones diferentes.
Pero eso es una especie de esclavitud que no creo que Dios quiera que experimentemos. Dios quiere que tengamos libertad de elección, y esto es realmente fundamental para entender quién es Dios. Porque si crees que Dios es la persona que constantemente te está oprimiendo, o apartando, o forzando a hacer algo, o manipulándote, no puedes tener un corazón de amor puro hacia Dios, o tal vez sí puedes y simplemente no es algo que yo pueda comprender. No me cabe en la cabeza. Pero me parece que si sientes que Dios es un gran manipulador, es muy difícil entregarle tu corazón por completo. Parece una locura entregarle tu corazón por completo. Y ese primer punto que te pedí que apartaras, ese es el versículo. Dios ha revelado las cosas profundas del corazón de Dios a través del Espíritu. Lo más profundo en el corazón de Dios es el deseo de tener una relación con los seres humanos, de restaurar lo que el pecado ha robado y de caminar con ellos en plenitud de vida. Así que podríamos decir que ese primer espíritu que va delante de nosotros es la invitación de Dios para venir y ver quién es Él. El segundo elemento de la gracia es que el Espíritu señala la cruz de Cristo. Y la semana pasada hablamos de cómo esa historia de redención es una locura para la manera de pensar humana. Entregar tu vida por el bien de otros no es algo que salga de manera natural. Y aún así, el completamente humano, completamente Jesús vino a la tierra para hacer exactamente eso, entregarse a sí mismo, ser un puente sobre el abismo que nos separa de Dios. Me encanta que la forma de la cruz apunte a eso. Imagina un cañón con ambos lados y la nada en medio. En ese abismo, entre nosotros de un lado y Dios del otro, Dios puso una cruz que baja profundamente en ese abismo y une esas dos tierras de una manera que se conecta en el centro. ¿A poco no es hermoso? Dios hizo eso por nosotros. Y el símbolo de la cruz tiene un significado tanto personal como global, porque para ti y para mí, la cruz es lo que está entre la santidad de Dios y la quebrantadura de la humanidad. En Cristo, Dios perdona y reconcilia por gracia mediante la fe. Y cruzar el umbral hacia la paz con Dios es donde comienza nuestro nuevo nacimiento. Y la cruz, que antes no era más que una locura según los estándares humanos, de alguna manera se convierte en el enfoque central de nuestra vida y es el medio de nuestra relación con Dios para siempre. Y es muy importante recordar, como hablamos la semana pasada, que la fe descansa en la gracia de Dios, en la iniciativa del Espíritu y en nuestra respuesta a eso, pero no en nuestro desempeño perfecto en medio de todo eso. ¿Alguna vez han visto a un equilibrista intentar cruzar el Gran Cañón? Esa no es la manera de llegar a Dios. Esa no es la forma en que cruzamos el abismo. Cruzamos el abismo basándonos en la gracia de Dios, en la acción de Dios y en la iniciativa de Dios hacia nosotros. Así que ese segundo punto que les pedí que recordaran está en el versículo 14. Y en el versículo 14 se nos dice que la necedad se convierte en el poder de Dios para nosotros. Y aunque la cruz pueda parecer una locura, y aunque parezca que no hay manera de que una fe tan simple pueda cerrar esa brecha, esa es la locura que el Espíritu quiere que creas. Él siempre señala hacia el Hijo. Y también en el versículo 5, regresando un poco a lo que hablamos la semana pasada. El versículo 5 dice, para que su fe no se base en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios.
Cuando nos encontramos en situaciones donde intentamos demostrar que la locura de Dios es sabiduría, estamos completamente fuera de nuestro elemento, porque solo el Espíritu de Dios conoce el corazón del Padre y conoce la mente y el corazón de aquel que está separado. El Espíritu Santo es quien verdaderamente hace ese trabajo. No llegamos a comprenderlo probando quién es Dios, sino que el Espíritu Santo usa la prueba y la demostración de la fe del creyente para obrar poderosamente en la vida de alguien que está completamente roto y que necesita desesperadamente un Salvador. Y finalmente, el Espíritu toma esa obra de la cruz y alimenta y fomenta una vida santa. ¿Saben qué? Se me olvidó mi pequeño Ben. El Espíritu, al atraernos hacia la cruz, dice, ven y reconcíliate. Ven y reconcíliate con Dios cruzando la cruz. Y finalmente, el Espíritu fomenta la vida santa y dice, ven y sé restaurado. ¿No sería maravilloso si viniéramos al altar y nuestra vida de repente fuera mágica y asombrosa, y tú y yo fuéramos personas perfectas que no tuviéramos que lidiar con otras personas imperfectas, especialmente en la iglesia? ¿Por qué todos hubieran sido hechos perfectos en un instante? No conozco a nadie así. Somos seres humanos caídos. Y la consecuencia de nuestros pecados y los pecados de quienes nos rodean hace que seamos personas rotas. Y toma mucho tiempo desaprender las cosas negativas que han llegado a nuestras vidas. Y toma mucho tiempo trabajar en eso en la presencia de Dios y llegar a una renovación de nuestro corazón y nuestra mente. Así que, aunque la salvación verdaderamente cambia a quienes somos en nuestro ser más profundo y cómo nos relacionamos íntimamente con Dios, este tipo de gracia divina nos toma exactamente tal como estamos en este momento y nos lleva progresivamente hacia adelante, paso a paso, en nuestro camino. Y el Espíritu vive en nosotros y hace crecer una vida de amor santo. Y en ese momento es el Espíritu Santo quien da vida a las Escrituras y las hace significativas para nosotros y nos ayuda a entender en qué áreas de nuestro espíritu, nuestros deseos y nuestros hábitos necesitamos cambiar. Y a eso le llamamos iluminación. El Espíritu es el gran iluminador que nos ayuda a ver con claridad las Escrituras, las circunstancias de nuestra vida y las profundidades de nuestro propio corazón. Adquirimos la mente de Cristo. Empezamos a ver las cosas como Dios las ve, no como nosotros estamos inclinados a verlas. Comenzamos a dar fruto. ¿Recuerdan que hace unas semanas hablamos de la ensalada de frutas? Empezamos a dar fruto porque ese es el resultado natural de que el Espíritu esté obrando en nuestra vida. Y crecemos a través de los medios de gracia, y esos medios de gracia incluyen, pero no se limitan a la oración, la lectura y el estudio de las Escrituras, la convivencia entre nosotros y recibir el don de la comunión. Todos esos son medios de gracia en nuestra vida y hay muchos más. Y básicamente, lo que es un medio de gracia es una manera de recibir lo que el Espíritu tiene para nosotros. Nos colocan en un lugar donde somos más receptivos a lo que el Espíritu quiere decirnos. Cuando lees las Escrituras, eres más receptivo a los caminos de Dios. Cuando apartas tiempo para orar, eres más receptivo a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Bueno, también creo, aunque no esté en la diapositiva, que el Espíritu cultiva una vida santa en nosotros a través de la reflexión, y la reflexión nos permite y nos da el valor. El Espíritu nos da el valor para ver quiénes somos, para poder realmente apropiarnos de esa canción que cantamos hoy, Soy un hijo de Dios. Soy una persona con valor y dignidad.
Soy único y tengo un papel en el reino. Y porque tenemos el valor de aceptar esas cosas positivas, también tenemos el valor y la presencia del Espíritu de Dios para aceptar nuestros defectos que necesitan atención, que necesitan redención, que necesitan ser transformados. Y el Espíritu Santo nos otorga la capacidad intrínseca de construir una vida verdaderamente plena y significativa, la capacidad esencial de ser completamente honestos y transparentes sobre nuestro propio progreso espiritual y personal, y la capacidad fundamental de transformarnos y cambiar continuamente de manera profunda en respuesta a la inmensa gracia divina del Espíritu, y de conformarnos plenamente a los elevados estándares y principios de Dios, no porque seamos inherentemente tan buenos o tan sabios para entender todas las cosas por nuestra propia cuenta, sino más bien porque la aparente necedad del mundo terrenal se ha convertido, de una manera milagrosa y poderosa, en el poder transformador de Dios que actúa directamente en nuestras propias vidas y existencias. ¿Conoces alguna circunstancia, situación o persona, tal vez no tú, pero alguna circunstancia o situación donde una persona se aferra tan fuertemente a sus propias creencias equivocadas que nada más importa? Esa es la sabiduría de este mundo. Sé fuerte, sé firme. Y la sabiduría de Dios dice, responde al Espíritu mientras Él trabaja en tu corazón y en tu vida. Y el Espíritu nos da la capacidad de realmente apreciar que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y donde hemos fallado, el Espíritu nos levantará para que tengamos éxito la próxima vez. Y en ese sentido, quiero que veas ese marcador número 3 en el versículo 15. Creo que ahí te dije que lo pusieras, que dice, tal vez es el 16, el último versículo. Tenemos la mente de Cristo. Ya no pensamos según los patrones que fueron establecidos por nuestra vida temprana, por nuestras personalidades, por nuestros hábitos, por nuestras heridas, sino que tenemos la mente de Cristo que nos permite ver las cosas conforme estamos listos para recibirlas a través del Espíritu de Dios. Así que para aquellos de ustedes que les gustan los nombres teológicos oficiales, decimos que la gracia es maravillosa, asombrosa y sorprendente, ¿verdad? ¿No cantamos sobre esas cosas en nuestros himnos? Sí, y es verdad. La gracia está más allá de nuestra comprensión, demasiado maravillosa para describirla con palabras, demasiado asombrosa para entenderla, como nada que hayamos visto o escuchado antes, ¿cierto? ¿Quién puede comprender esta sabiduría infinita? Aquel que es capacitado por la gracia. Así que tenemos la gracia preveniente, y esa es la gracia que nos atrae y nos lleva hasta la puerta de Cristo. Es el porche de nuestra casa. Y la gracia justificante es la gracia que nos salva cuando entramos por la puerta de Jesús. Y es la gracia santificante la que nos hace madurar mientras exploramos el interior de esa casa y sus rincones y recovecos sin límites, para que podamos encontrar profundidad, la profundidad de una relación profunda con el Dios del universo a través de la persona de Jesucristo, habilitados por el Espíritu de Dios. Teología profunda. Así que, dicho todo esto, aquí está un viaje hacia la mente de Cristo a través de lo que hemos explorado, a través del corazón de Dios, y les pediría esta mañana, voy a leerlo. ¿Puedo leerlo? ¿Se alcanza a ver? Sí. Solo para aquellos que no pueden verlo, lo voy a leer. Un despertar es un encuentro inicial con la presencia del Espíritu, y puede que el Espíritu nos esté despertando como a un adolescente que regresa de las vacaciones de verano. Puede que tome un tiempo.
pero Él está trabajando para despertarnos. Y en la salvación ocurre la transformación. Pasamos de un estado de relación con Dios a otro estado de relación con Dios. La salvación a través de la locura de la cruz. Y una tercera parte del camino es el crecimiento, donde tenemos estos grandes cambios significativos en nuestro corazón y nuestra mente, en la forma en que pensamos sobre las cosas y en cómo sentimos acerca de ellas, en la manera en que procesamos nuestras experiencias. Eso es el crecimiento. Y tarde o temprano, con el paso del tiempo, llegaremos a un punto de compromiso profundo, de dedicación plena a una vida de amor incondicional y una vida de servicio desinteresado en lo que verdaderamente llamamos santificación. Pero en realidad la santificación es un encuentro del Espíritu con la persona que le dice, pesca o corta el anzuelo. Tienes una opción, ir más profundo o retroceder. Y hay una especie de experiencia de crisis que surge como resultado del crecimiento. Pero, ¿sabes qué? Son muchos los enfrentamientos que afrontamos cada día con esto. ¿Qué tan comprometidos estamos? Y finalmente, el amor santo está en ese camino donde practicar la guía del Espíritu y escuchar al Espíritu se vuelve nuestro hábito. Y practicamos eso en el área de nuestras relaciones con los demás, en nuestras actitudes hacia la vida y hacia otros, y en un derramamiento del amor de Dios sobre los demás. Diariamente estamos renovando nuestra mente en la presencia de la conversación con el Espíritu Santo para poder recibir la mente de Cristo en toda su plenitud, o al menos toda la plenitud que podamos contener en ese momento de nuestro camino. Y a medida que decimos que sí, nuestra capacidad para tener la mente de Cristo crece.